Hoy vamos a hablar de migraciones, del CIS y de racismo. Y haremos algo que ojalá se pudiera hacer en todas las televisiones de este país, porque luego nos preguntamos por qué el CIS pone la migración como principal problema. Igual tiene que ver con eso que hoy vamos a romper. Vamos a analizarlo con una mesa de personas migrantes y racializadas como corresponde. Hoy están con nosotras en el tablero Ismail El Magdubi de la Asociación Exmenas. Gracias por estar con nosotras. Hola, buenos días. Rafaela Pimentel, activista de empleadas del hogar, inmigrante. Gracias por estar aquí. Buenos días, gracias. Se queda con nosotros, por supuesto, Guillermo Acapo, activista de Black Paper. A ti ya te he agradecido en la mañana. Gracias. Y también está con nosotras por videoconexión desde Galicia, Cintia Álvarez, periodista de Afrofeminas. Gracias por estar con nosotras, Cintia. Muchísimas gracias a ti, Laura, por el espacio y por tratar estos temas tan importantes para la sociedad. Muy importante. Seguramente habrán visto las noticias, lo comentábamos incluso antes de irnos a la pausa. Se señala que la inmigración es el principal problema de los españoles y españolas. Así que yo voy a preguntar ampliamente a toda esta mesa. ¿Qué significa que el CIS diga que la inmigración es el principal problema? Ismail. Eso significa que realmente existe un problema en la sociedad española, que el odio está en su repunte, ¿no? Y que es un problema real, no es la migración, sino el estudio en sí y la opinión pública que esté centrada en un tema que no toca la mayoría. Entonces, lo veo que es el real problema, que tengamos esa conclusión. Voy contigo, Rafaela. ¿Qué opinas de esta cifra? Bueno, yo creo que cuando hablamos de que la migración es un primer problema, estamos no viendo a la sociedad como es, porque yo considero que la migración no es un problema. El problema que tenemos son los otros, son los de subsistir en la vida. Tenemos un problema de la vivienda, que es una de las cosas que creo que si a la gente se le preguntara sobre el primer problema, es que eso es lo que dirían. Primer problema sobre migración. No estamos hablando del primer problema y que sea la migración como un problema. Lo que pasa es que no se resuelven los problemas que hay en la sociedad y luego, pues, en momentos de crisis siempre hay que poner el punto en alguna situación para crear ese problema. Voy contigo, Guillermo. Sí, bueno, lo comenté antes, ¿no? Yo creo que estas encuestas reflejan la campaña constante durante meses de hablar sobre una situación que no afecta al comer de la sociedad española, pero sí que evidentemente afecta, no la encuesta, sino el resultado en sí, pero sí que la población racializada de este país tiene bastantes otros problemas que creo que no nos han consultado, como puede ser el tema de la ley de extranjería, el tema de la vivienda, que curiosamente, el día anterior se hizo una votación en la que salió, digamos, rechazada, y al día siguiente nos ponen el tema de la migración, ¿no? Como, digamos, desviando el problema que tiene tanto la población autóctona como la población racializada, que es el tema del acceso a la vivienda, ¿no? Y lo he dicho muchas veces aquí, problemas que nosotros tenemos es en el hecho del tema de acceder, y tenemos ese problema en el sentido por el tema del origen, el tema de la burocracia, el tema de solicitar, digamos, pericita en extranjería. Tenemos muchísimos problemas que no se resuelven, ¿no? Que no se habla. Y como comenté antes sobre el tema de la campaña, en el que hemos visto continuamente, y he visto a nivel personal, cada vez que se hablaba de estos temas en algunos medios de comunicación, no he visto a personas racializadas hablando sobre ello, ¿no? Hemos visto analistas, expertos en migración, y todo desde una mirada blanca, ¿no? Excepto, bueno, y se agradece que medios de comunicación como este podamos tener en esta mesa personas racializadas hablando desde una perspectiva racializada, desde una mirada antirracista, el por qué y cómo nos sentimos cuando salen estas encuestas, ¿no? Que, por cierto, también lo he dicho, cuando vemos discursos de políticos, discursos de ciertos analistas, como continuamente nos están bombardeando con un discurso racista, señalamiento continuamente, y sucede esto, ¿no? Que luego salen las encuestas un resultado que evidentemente no corresponde con sinceramente la realidad española, y que es el principal problema, es el tema de la vivienda. Voy contigo, Cintia. ¿Cómo llevas tú haber visto esta cifra puesta en el CIS y que ahora además está en todos los medios de comunicación?
Para nada me sorprende porque refleja un poco la realidad que los medios de comunicación mayoritariamente han estado reforzando en los últimos años, vamos a decirlo claramente. ¿Qué problemas presenta, Laura? Presenta muchísimos problemas estos resultados que se han transformado en titulares en los medios de comunicación, y entre ellos voy a destacar unos pocos. El primero es que el principal problema de todo esto viene de que la migración se convierte en un problema únicamente cuando es instrumentalizado, en este caso por los políticos, por los partidos políticos. Y es lo que ha sucedido desde hace muchísimo tiempo en el Estado español, y es lo que ha venido sucediendo desde hace muchísimo tiempo también a través de los medios de comunicación. Los políticos hacen este discurso, generan este discurso, todo detrás del poder. Solo tenemos que recordar el titular que lanzó hace poco Feijóo hacia Pedro Sánchez cuando hizo la visita al continente africano. Hablaba de una crisis migratoria. Este titular nos da cuenta de cómo los políticos, los partidos políticos, las personas que están detrás de las políticas hacen estos comentarios, luego se transfiere a los medios de comunicación que con una falta de responsabilidad muy grande transmiten esa información y empiezan a construir un imaginario colectivo en la sociedad que luego va a afectar directamente, y que es lo más importante, en las personas migrantes que son objetos de estos discursos de odio que son muy claros. Por otro lado, Laura, tenemos un problema muy grande en este titular que han utilizado los medios de comunicación, y es que nos estamos quedando simplemente con la información superficial. ¿Cuáles fueron las preguntas anteriores a esta pregunta en concreto sobre el tema de la migración dentro de la encuesta? Fueron preguntas que no estoy condicionando para nada ni diciendo que las compañeras del CIS no hayan hecho una formulación correcta de las preguntas, pero sí es cierto que de alguna manera, si preguntamos sobre cuál es la relación, por ejemplo, o cómo creemos la percepción entre países en vías de desarrollo, hablamos de la pobreza, hablamos de cuál es la influencia que puede tener España en el apoyo hacia países en vías de desarrollo, antes de formular esta pregunta a las personas que estamos encuestando, sin duda puede generarse un sesgo. No digo que exista un sesgo, pero puede generarse. No es el primer caso. Hemos visto, ahora que viene justo este resultado, hemos visto también con anterioridad, en junio, cuando hablábamos de vivienda, también se dio un caso muy parecido en la encuesta del CIS. Entonces, realmente tenemos que confirmar si estos resultados van a ser permanentes, si estamos hablando de resultados que son permanentes o simplemente es una percepción, porque luego nos damos cuenta que más abajo de esas preguntas también, a nivel personal, las personas españolas, a las personas que fueron entrevistadas, que fueron encuestadas, a nivel personal no tienen la migración como un problema principal. Entonces hay una percepción que está distorsionada. ¿Cómo puede ser un problema para España en su conjunto la migración, pero a nivel personal no es un problema, si yo formo parte de esta sociedad? Entonces ahí yo creo que deberíamos de intentar enfocarnos en desgranar qué es lo que ha sucedido ahí realmente y qué es lo que está sucediendo desde hace muchísimo tiempo a través de los medios de comunicación y en la sociedad española hacia el tratamiento de la migración y las personas migrantes. Rafaela. Sí, yo creo que también en estos momentos, tampoco digo que hayan hecho esto mal la gente que ha hecho la encuesta, pero también lo que está pasando en estos momentos con el discurso de odio que hay en toda Europa, en toda América, hacia las personas migrantes, pues esto también es otra herramienta para seguir divulgando estos bulos, hablando de la inmigración, cuando hablan de avalancha, cuando realmente no hay una avalancha. Entonces, en los momentos, esto también
puede funcionar. Por eso no es raro que se haya elegido esa primera parte sin analizar todo el otro contexto, ¿no? Porque en los momentos que se dice que la migración somos un problema, que somos delincuentes, que somos de todos los que nos pueden decir, no se analiza mientras tanto estamos. Por ejemplo, estamos sosteniendo en estos momentos, estamos sosteniendo el sistema de cuidados, las trabajadoras de hogar y las personas migrantes, estamos ahora mismo sosteniendo el sistema de cuidado. Luego estamos en los campos recogiendo la alimentación que luego se trae a las grandes ciudades. Somos las personas migrantes los que estamos haciendo este trabajo. Entonces, ¿por qué si somos ladrones, si somos delincuentes, por qué nos tienen en las casas cuidando a las personas mayores, que es lo más valioso que se tiene, y haciendo tareas domésticas para que las otras personas puedan realizar su vida? Entonces, ¿por qué en esos momentos no somos determinados delincuentes y por qué en otros momentos somos esto? Entonces, creemos que esto es una vara de medir que no nos cuadra a las personas que estamos realizando estos trabajos, que la economía y el sistema europeo está sostenido ahora mismo por las personas migrantes, porque somos los que estamos haciendo los determinados trabajos, porque realmente hay sin derechos. Y luego a nosotros no se nos ha preguntado, y estoy seguro que si lo hubieran preguntado a una persona migrante cuál es el problema, estuviéramos hablando ahora mismo de empadronamiento. ¿Sabéis que ahora mismo en Barcelona y en Madrid se está quitando el derecho al padrón? Tenemos derecho a empadronarnos. Eso es fundamental para una persona migrante, porque tú no puedes acceder, si tienes en salud, no puedes acceder a nada si no tienes el empadronamiento. Te lo piden para todo. Y eso es un derecho. Y ahora mismo estamos con esto del empadronamiento. Entonces no hemos dicho que es un problema. ¿Sabe? Es un problema. Si nos lo hubieran preguntado a nosotros, ese sí es el problema. El problema de la migración es que no se ha resuelto esa situación sobre la inmigración. Se ha mirado para otro lado y no se resuelve. Se sigue teniendo mano de obra barata, mano de obra sin derechos, para que podamos sostener todo esto. Voy contigo, Ismail, aprovechando además que vienes de la Asociación Exmenas, porque ha habido mucho discurso en contra de niños y niñas migrantes en agosto, en verano, particularmente por parte de algunos partidos, como el Partido Popular, pero también algunos medios de comunicación que directamente han dicho, lo hemos visto con Vox también, por cierto, que los niños y niñas, los menores directamente, las infancias, si queremos, y las adolescencias migrantes, generan criminalidad en los barrios, generan inseguridad en los barrios. ¿Cómo respondes a ese discurso? Bueno, en relación con lo que estábamos hablando antes, es que es el titular perfecto para muchas partes en España, que básicamente se convierte para tapar ciertas responsabilidades, como pueden ser la gestión de la acogida a menores extranjeros no acompañados. Y sé que esto sí que es un real problema, de que un Estado como el Estado español, con sus recursos, con su saber gestión de muchas cosas, es incapaz de gestionar ¿no? una realidad. Tampoco es que es cierto que existió antes una exageración. Llevamos como un ritmo de exageración elevada desde hace meses, de poner el foco en que sea el migrante es el problema, no la gestión migratoria, ¿sabe? En sacar políticas inútiles y no tomar responsabilidades. Y donde más se refleja esa responsabilidad en la gestión con los menores extranjeros no acompañados. No podemos mirar a otro lado. Tenemos a menores, a niños viviendo en unas situaciones infrahumanas, por ejemplo, lo que estamos viendo, las imágenes que nos llegan de Canarias. Y no solo esto, es que no es una cuestión de Canarias, sino es una cuestión de muchas partes de España, por ejemplo, aquí mismo en la Comunidad de Madrid.
Pero bueno, que es una cuestión de reflexionar dónde está realmente el problema y no dejarnos, podíamos evitarlo perfectamente, hablar, por ejemplo, de este estudio, porque tampoco es como que lo sabemos qué es, no nos da respuestas, es que básicamente le da como argumento a ciertas partes que manipulan la información. Y esto que dices me parece clave, ¿no? El argumento que ahora significa el CIS, porque te puede decir un político ultraderecha, no lo digo yo, el CIS dice que a todos los españoles les preocupa la migración. Y yo voy con Acapo, pero quería dar algunos datos de contexto, ¿vale? En España, ojo, se han acogido 209.748 ucranianos desde marzo del 2022 hasta mayo del 2024. Ojo, el número de migrantes irregulares, como dicen, que llegaron en este periodo al país es de 119.226. La mitad casi, pero nadie habla de esa enorme cifra de migrantes ucranianos a los que, por supuesto, hemos acogido. Me parece muy bien. Durante el año 2023, 41.478 ciudadanos venezolanos, en mayor parte, se les fue concedida residencia y trabajo por razones humanitarias. Sin embargo, una iniciativa legislativa sigue esperando en el cajón del Congreso de los Diputados, pese a tener más de las 500.000 firmas, para precisamente regularizar a 500.000 y más de migrantes en situación irregular. ¿Cuál es el problema entonces? Porque entonces no estamos hablando de los migrantes en general, sino de algunos migrantes. Guillermo. Yo creo que el problema es el discurso, ¿no? Lo ha comentado aquí la compañera, la utilización de la migración como herramienta política, digamos, pues para situar y sobre todo también para desviar la atención sobre las verdaderas problemas que sufre la sociedad y la clase trabajadora española, ¿no? Ismael ha comentado lo del tema de la gestión, justamente iba ahí con esto, el tema de esa ineficiencia, digamos, poca voluntad, la poca voluntad política para la gestión de los niños y niñas migrantes, pero a la hora de la acogida de ucranianos y ucranianas, pues no ha sido de manera bastante ágil, ¿no? Yo quería comentar simplemente algunas cositas que creo que hay que tener bastante claro y que creo que me preocupa que ciertas partes de la izquierda compren este relato y lo han comprado en las elecciones europeas, preocupándoles el tema de la migración, ¿no? A mí me preocupa bastante que buena parte de la izquierda pues asuma y vea verdaderamente que el problema, su problema es la migración, ¿no? Simplemente un par de datos. No es la migración la que hace que tengas un empleo indigno, no es la migración la que hace que no puedas acceder a una vivienda, no es la migración la que hace que no puedas tener una sanidad digna, no es la migración la que hace que políticos tengan una, digamos, no planteen, sobre todo este gobierno progresista, no planteen soluciones a todas las problemáticas que venimos arrastrando, ¿no? No es la migración la que genera esto. Lo que también tenemos que tener bastante claro y en cuenta es que lo ha comentado aquí también la compañera, ¿no? Que no nos han preguntado cuál es nuestra verdadera preocupación, sobre todo a las poblaciones migrantes en este país. Ya lo habéis comentado aquí, en el tema del acceso a la vivienda, el empadronamiento, acceso a la sanidad, acceso a la escolarización, acceso a los servicios más básicos, que es lo único que pedimos, ¿no? Y es lo único que exigimos. Y me parece totalmente injusto que atribuyamos al tema de la migración, que veamos que el tema de la migración o regularizar personas en situación
situación administrativa irregular con el tema de, bueno, vamos a regularizarles porque nos va a venir bien para el empleo. No, es que hay que regularizarles básicamente por unos derechos, porque es que tenemos unos derechos básicos que puede tener nosotros, que podemos tener cualquier ciudadano. La vinculación de vamos a regularizarle porque va a venir bien para las pensiones, vamos a regularizarle porque nos va a venir bien para la economía, vamos a regularizarle para que nos va a venir bien para el otro, me parece que esa conexión también es bastante racista. Y termino con una cosa, en lo peor, ya lo ha comentado aquí la compañera, en lo peor de la pandemia, han sido evidentemente muchísimos sectores han estado ahí empujando, pero hemos sido nosotros, la población racializada, la población migrante, que hemos estado en una situación, pues con el tema del trabajo del hogar, con el tema de la recogida en los campos de Huelva, con trabajos precarios hemos estado ahí empujando, y en situación precaria hemos estado ahí empujando. Y lo único que simplemente se ha pedido después del tema de la pandemia y durante el curso de la pandemia es regularizar a más de 500.000 personas que están en situación administrativa irregular, que simplemente se les regularice. Y lo que ha hecho ese gobierno, lo que ha hecho el PSOE junto con el PP, es postergar y digamos, aplazando el debate, básicamente porque no es algo urgente, hay cosas más urgentes que regularizar a las personas en situación administrativa irregular, ¿no? Y último también es ¿a cuándo, en qué momento vamos a tener una ley contra el racismo para que nos proteja? Esta es la pregunta. ¿Por qué no debatimos, por qué no hablamos del racismo del Estado, del racismo institucional, del racismo estructural? ¿Por qué no hablamos de por qué sale totalmente gratis el estar en un hemiciclo soltando barbaridades, soltando racistadas, soltando, criminalizando a los niños y niñas, criminalizando a la población racializada, y salga totalmente gratis? ¿Por qué está saliendo gratis esto? ¿Por qué no hay ninguna consecuencia para dichos políticos, para Vox, PP, incluso algunas izquierdas que compran este marco? ¿Por qué sale gratis y por qué somos nosotras las que tenemos que salir perjudicadas de estos discursos? Que vas por la calle, te señala como criminal, te sientas en el vagón del metro, te mira con malos ojos, vas a un puesto de trabajo, ya te empiezan a poner trabas, quieres alquilar algún piso, ya te empiezan a poner trabas. Todas esas trabas son cosas que a nosotros nos atraviesa, y a los políticos les sale bastante gratis señalar y perseguirnos. Y eso es de lo que tenemos que hablar. ¿Por qué sale gratis esto? Sin duda, el tema de la participación de los políticos es clave. Voy contigo, Cintia, pero antes quiero que escuchemos contigo también, para que lo puedas analizar, unas declaraciones de Pedro Sánchez, porque Guillermo mencionaba aquí a las izquierdas. Se supone que el Partido Socialista es un partido progresista, se supone. Lo estoy planteando ahí como debate también, si queremos. Vamos a escuchar unas declaraciones que hizo Pedro Sánchez en su gira en África, en Senegal, estas en concreto, hablando de retornar a migrantes irregulares. Vamos a oírlo. Y para combatir esta amenaza que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. No solamente hablamos, se supone, de un partido progresista, sino también del presidente de gobierno. Y ahí es donde parece que tiene mucha más importancia, porque tiene poder. Cintia, ¿cómo valorar este tipo de discursos que se empiezan a generar, o que se generan ya desde hace tiempo, pero desde los espacios de izquierdas? Creo que entendiendo y analizando sin duda que la sociedad española es una sociedad racista. A partir de ahí nos damos cuenta de que la política, medios de comunicación, tenemos que hacer un trabajo muy, muy grande para deconstruir y repensar esa idea que tenemos asociada a las personas migrantes, a la migración, porque si no vamos a tener consecuencias, o vamos a tener discursos como estos, que detrás de eso pueda que se generalice o que se intente de alguna forma justificar que no era lo que se quería decir, o se reinterpreta de otra manera, pero realmente lo que esconde ahí detrás es que las personas que están gestionando en este caso la migración, los procesos migratorios, no son personas que tienen una construcción de la idea de la migración, ni tampoco tienen una experiencia asociada a los procesos migratorios ni a las personas racializadas. Entonces,
siempre están esos sesgos y se reproducen constantemente a través del discurso, a través de los medios de comunicación. Entonces, lo primero, sin duda, es ser consciente de que somos una sociedad racista. No es la primera vez que el gobierno de Pedro Sánchez hace comentarios asociados a la migración que no son oportunos ni hacen bien a la población migrante. Pero sí es cierto que en lugar de quedarnos con ello, yo creo que también es importante saber que estamos ahora mismo en un auge muy, muy grande de los discursos de odio. Y parece que nos hace falta, Laura, una información positiva hacia la migración. Ya no digo positiva, sino una información certera, clara y directa. Por dar algunos datos para que quede aquí, es importante cuando se habla de invasión, se habla de nos están invadiendo las personas migrantes que están llegando. ¿De cuántas personas estamos hablando? Nos hablan de miles de personas, pero realmente sabemos que solo corresponde a un 3% la población internacional a la población mundial. Es decir, estamos hablando de que un 97% de la población mundial vive en su país de origen. 97%. Estamos hablando de que solo un 3% es una migración internacional. Si a las personas en los medios de comunicación se transmitiese esta información, en lugar de hablar de avalancha, en lugar de hablar de invasión, el discurso, la información seguramente cambiaría. Pero no, estamos siempre de alguna forma reafirmando estos titulares, dándole mayor visibilidad, y no deberíamos de hacer eso, sino contrarrestar. Estamos hablando, por ejemplo, de profundizar un poco más, hablando de por qué realmente ha cambiado esa percepción que tenemos hacia la migración en los últimos años, por qué se ha criminalizado tanto, por qué de alguna forma estamos incidiendo tanto en estos procesos migratorios. Deberíamos de pensar que mayoritariamente las personas que se desplazan desde un país hacia España, estamos hablando de excolonias. Vamos a rebuscar en la historia un poquito y entender qué sucede. No solo hablamos de excolonias, sino que también estamos hablando de que igual este proceso migratorio simplemente ha cambiado de lado. Ahora la percepción es negativa porque no son las personas europeas las que están viajando a otros continentes, al continente americano. Ahora la percepción es negativa porque son personas de otros continentes que están llegando aquí al continente europeo mayoritariamente y a Estados Unidos también. Pero es que la migración en comparación a la migración internacional, a la población mundial, es mínima. Y es eso, yo creo que lo de que debemos destacar y en lo que nos debemos centrar. Las personas que emigran mayoritariamente emigran dentro de su propio país y como mucho dentro de su propio continente. Las personas que emigran, y muchas de ellas que siempre se habla de la migración económica, si migran y son personas que están en situación de precariedad, no pueden permitirse un viaje que supone una inversión tan grande de dinero. Entonces tenemos que enfocarnos en esos puntos. Estamos hablando hace poco comentabas, Laura, el tema de la migración venezolana. La migración venezolana ya está casi pasado los 7 millones de personas. Las 7 millones de personas que han abandonado Venezuela. De esas 7 millones de personas, ¿cuántas personas han salido del continente? Mayoritariamente, más de 4 millones de personas, casi 5 millones de personas, están dentro del continente. Están mayoritariamente entre Colombia, Ecuador, Perú. Todas esas personas están allí. Entonces, vamos a centrarnos y vamos a dar datos. Está bien que el CIS haga estos anuncios, está bien que lance esta información, se le puede debatir, pero vamos a dar nosotras también datos y nosotras vamos a dar cifras reales que se pueden confirmar en la página web del Ministerio de Migraciones. Es necesario, sin duda, para poder desmontar estos bulos y estos discursos de odio que de manera recurrente lanzan medios de comunicación y partidos políticos. Porque aunque nosotras, desde nuestra experiencia, querramos mostrar a las personas en nuestro día a día de que la migración no es algo negativo, si constantemente centros de investigaciones o encuestas como las del CIS lanzan estos titulares y luego se transforman en noticia al día siguiente, no vamos a hacer un favor, sino estamos haciendo una reproducción de esta información. Así que yo creo que lo más importante de todo es dar datos. Y ya para cerrar, un dato muy importante que es desde 1970,
hablamos de que la migración internacional estaba en 2.3% y ahora, más o menos el año 2020, hemos analizado que se llega a un 3.5%. O sea que 1.5% es lo que ha aumentado cuando hablamos de porcentajes. Lo que es que a los medios de comunicación a veces les sale mucho más rentable ser sensacionalistas y asociar la migración a una invasión. Pero por favor, que quede muy claro, un 3% solo de la población mundial es una población migrante internacional, solo un 3%. Para los datos para rebatir ciertos relatos. Voy contigo, Rafael. Sí, a eso último que decía Cintia también, que tendríamos que añadir, cuando se habla de ese %, también tendríamos que añadir de decir que Europa cada vez más va a necesitar a las personas migrantes, cada vez más va a tener que necesitar que nosotros vengamos acá a realizar trabajo o en búsqueda de una vida mejor, por toda la situación de las guerras, que de eso sí no se habla, ¿no? Cuando la mayoría de personas salen huyendo de sus países con las guerras por violaciones de derecho, y no se está solucionando. El problema de asilo, ya llevamos años acá, que no se está solucionando ese problema. Eso sí que es un verdadero problema, y que ni las izquierdas ni nadie ha solucionado el problema de asilo. Cuando gente viene huyendo, que viene, que si no se le da el asilo, prácticamente pueden correr peligro. Entonces no se está hablando de eso. Aquí hay personas que llevan años solicitando el asilo y no se resuelve ese problema. Tenemos las personas en la calle, tenemos las organizaciones son las que están dando algunas medidas para solucionar esto, porque institucionalmente se ha dejado de lado el tema de asilo. Se ha dejado gente que ha venido huyendo de sus países, que corre el riesgo de muerte, y que, ¿qué quieren? Volverlos a enviar a sus países, como es el pacto que han hecho en el gobierno, de enviar a esas personas a países que donde les van a cobrar por aceptar a esas personas de devolución, y eso es un grave problema, porque esos países no son seguros también para que las personas que han pedido asilo estén. Esos sí son los problemas de no resolver el asilo, el problema de la reagrupación familiar. ¿Cuántos años no hemos durado las mujeres que venimos a realizar los trabajos de empleo de hogar y de cuidado? ¿Cuánto no hemos solicitado la reagrupación para poder tener a nuestros hijos e hijas acá? Y no se ha resuelto esa situación. Sin embargo, lo vimos claramente que era una cuestión de racismo total, porque cuando la situación de Ucrania, eso se solucionó en un cerrar y abrir de ojos, ¿no? O sea, esa situación se ha resuelto, pero se buscó casas, hoteles donde podían estar los niños y las niñas pudieron ser escolarizadas. Sin embargo, para muchas mujeres latinoamericanas cuesta hasta 10 años poder tener a sus hijos, o mujeres que han dejado a sus hijos de 1 año y lo han visto a los 25 años cuando han ido allí, porque no se ha resuelto la situación de la reagrupación familiar, de eso que se habla mucho, que las familias estemos juntas y qué tal. Eso es otra cosa. Ahí sí hablamos de problemas de regularización. Esos son los verdaderos problemas que hay que resolver, y no decir, y estoy totalmente de acuerdo, para terminar, con Cintia, que yo creo que estas encuestas que salen nos deben servir para hablar de los verdaderos problemas y también dar cifras a nivel positivo, porque cuando una persona escucha un medio de comunicación que dice que somos un problema, que somos una avalancha, tenemos que decirle qué es lo que estamos haciendo, personas migrantes, personas que estamos aquí. Yo llevo 32 años en este país y desde que llegué estoy realizando las tareas domésticas, estoy realizando las tareas de cuidado, y porque he dado con empleadores que han hecho su trabajo de darme mis derechos, por eso
yo estoy todavía, sigo trabajando, pero si no, muchas compañeras realmente cuando están haciendo ese trabajo no tienen ni derecho a vacaciones, no tienen ni derecho a una salud laboral, no hay riesgos laborales que hayan inspecciones laborales, no se reconocen enfermedades propias de este trabajo. De eso estamos hablando y esos sí son los verdaderos problemas que tenemos, que tienen que resolver los estados y las instituciones y no dejarlo como el tema del empadronamiento a los colectivos, que los resolvamos cuando sí tenemos derecho a un padrón. Sin duda la gestión debería estar en las instituciones. La gestión de lo que falta no tendría que recaer sobre los cuerpos que son vulnerables porque faltan precisamente esos derechos. Voy contigo, Ismail, ya estamos cerrando, pero no quería dejar de preguntarte por el papel de los medios de comunicación. Lo ha mencionado Cintia, lo ha mencionado Rafaela, ¿no? Cuando tú ves la tele, por ejemplo, o cuando ves el periódico, ¿no? Y ves cómo se tratan los temas de migrantes, los temas de los cuerpos racializados, porque muchas veces ni siquiera de migrantes, incluso de hijos de migrantes, pero que parece que siempre son migrantes, ¿no? ¿Qué papel sientes que desempeñan los medios de comunicación en que luego tengamos que pensar que en el CIS nos dicen que somos el principal problema? ¿Qué papel realizan? Pues la confusión, porque crean una alarma que realmente estamos hablando de contextos de frontera, de cooperación, bueno, entre comillas, que no nos toca, por ejemplo, no tenemos vallas en Madrid. ¿Quién ha visto vallas? ¿Alguna vez hemos cruzado la frontera terrestre entre España y Marruecos para poder tener una opinión, una visión real? Entonces, básicamente, la confusión en que durante el tiempo que he estado viviendo en España, el contenido periodístico que he consumido, con mucha protección para que no me contamine, ha sido con objetivo confuso para fines políticos. Claramente, si una claramente declara casi ideológico, ¿no? y el resto de muchos, mucha prensa que pues solo sabe responder o seguir en los topics, ¿no? De cuando de repente ahí se habla de la migración, no se cubre realmente las realidades, las violaciones de derechos, como que muchas veces solo se atiende la alarma. ¿Qué pasa? Que esa alarma se traslada y se recae en los cuerpos de las personas que creemos que tenemos una vida natural en España, llevamos unos tiempos, estamos ejerciendo nuestros derechos como ciudadanos aquí en España, contribuimos, ¿no? Estudiamos, hacemos de todo como el resto, pero que ahí está, ahí esa alarma, porque básicamente el consumidor no ve lo que está pasando en la frontera, porque básicamente mucha gente solo le gusta, disfruta de estas. También es que sí. Es el síndrome, no sé si lo inventamos en este plato, pero que es una realidad, que hay gente obsesionada con este tema en concreto, porque no necesitamos tener un nuevo fenómeno, porque el fenómeno que ha existido es realmente el racismo. Y por parte, por ejemplo, lo que no se trata, lo que debemos tratar y lo que se debe de tener que preocuparnos como sociedad, por ejemplo, el reconocimiento de la contribución de la comunidad migrante en nuestra sociedad, ¿no? El sistema de nuestro bienestar no viene de la nada, sino cuesta muchísimo dinero, sabemos, no necesitamos que me lo digas en una entrevista, ¿no? De que no cuesta de los bolsillos de los españoles. Eso no lo digo yo, es que igualmente necesitamos encuestas para realmente, ¿no? Es que por eso yo no vengo a dar argumentos, porque es que la gente que quiere argumentos los va a encontrar, pero hay mucha gente que sigue, lo vuelvo a decir, le gusta confundir a la gente y sigue contaminando la opinión pública. Y para cerrar,
yo creo que las personas, ¿no? No de toda, bueno, la comunidad migrante debe, bueno, como que desde el gobierno español realmente tiene que reconocer, ¿no? Reconocer la contribución y reconocer también los derechos, lo hablábamos, las trabas que tenemos para, por ejemplo, reencontrarnos con nuestros familiares y muchas cosas. Realmente también haciendo políticas que pueden Mejorar. O hacer que la vida de los migrantes sea un poquito menos dura, por ejemplo, en la regularización de las personas en situación irregular en España. Y en esto estamos de acuerdo, que no voy a ser economista de cómo va a afectar positivamente, pero es que humanista, ¿no? de humanidad, el tener una persona, el negarle, el que no tenga documentación, que le estamos negando sus derechos básicos. Y me quedo con esto. Voy contigo, Acapo, para cerrar. Sí, con relación a los medios de comunicación, evidentemente lo he dicho, lo he repetido, ha habido un continuo señalamiento, persecución por parte de los medios e irresponsabilidad por parte de los medios de comunicación, ¿no? Este término que se ha acuñado durante un tiempo, sobre todo más acuñada por parte de la derecha, de la extrema derecha, el efecto llamada. Pues creo que tenemos que empezar a hablar del efecto racismo. Creo que podemos empezar a hablar desde este punto, ¿no? Y alejarnos del efecto llamada y empezar a hablar del efecto racista, ¿no? Porque bueno, estos abascales, albises, bueno, en fin, estos invasores que les preocupa que los invadidos pisen tierra occidental, ¿no? Yo no, en los medios de comunicación jamás he escuchado. Lo mismo, a lo mejor me equivoco y ya me dirán los que nos escuchan si me estoy equivocando, pero cuando se gestionó la regularización, se gestionó la cuestión de los menores, la cuestión de los niños y niñas ucranianos, yo no escuché, oye, vamos a gestionarlo porque esto también va a ser positivo para nuestra economía. Pero sí que lo estoy escuchando cuando hablamos del sur global. Como he dicho antes, ¿no? Se interpela a él, vamos a hacerlo no por humanidad, no porque llevan aquí muchos años y están trabajando y aportan y tal, no por esto, vamos a hacerlo porque nos compensa por las pensiones, por esto, por la otro, por la falta, digamos, de la natalidad. Hemos visto estudios ahí, ¿no? En los últimos años, el hecho de que tengamos migrantes aquí en España pues contribuía a todo esto, ¿no? Pero sí que por la parte de incluso de, bueno, venezolanos, de otras nacionalidades ucranianas, pues no he escuchado este debate en ningún plató de decir, oye, vamos a hacerlo porque nos va a venir bien para la economía y para la mano de obra, ¿no? Eso solo lo escuchamos para lo nuestro. Yo creo que para terminar, la irresponsabilidad de los medios de comunicación, y termino, a mí me parece increíble que Vox, el PP, Alvise, pues el último Alvise, el premio de la criminalización ha sido tener una silla en las europeas, ha sido tener un sueldo ya en las europeas, y el premio nuestro de estar aquí durante muchos años atravesando una de las peores pandemias que ha sufrido España, ¿no? Y el premio nuestro ha sido, pues, ya iremos viendo el tema de la regularización, ¿no? Este es nuestro premio que nos están dando, ¿no? El criminalizarnos, el señalarnos, el no atajar la problemática que realmente atravesamos, y ese es el premio que nos está dando, digamos, este gobierno, que, insisto, también me preocupa que, bueno, que el CIS salga en un gobierno progresista. Esto revela hasta qué punto no se está haciendo absolutamente nada, y lo ha comentado aquí la compañera también, que
Cansa y estamos hartas de que sean las organizaciones precarias, las organizaciones antirracistas que tengamos que estar sosteniendo y haciendo el trabajo que tiene que hacer las administraciones, que tiene que hacer este gobierno, y cansa, agota. Y es que no nos está gobernando la derecha ni la ultraderecha para que salgamos, para que veamos estas encuestas. Es que esta encuesta la estamos viendo en un gobierno progresista y en un gobierno que ha comprado un marco de la derecha. Y estamos viendo este resultado, ¿no? Y sobre todo también, más allá de los políticos, más allá de tal, la responsabilidad de los medios de comunicación. ¿Cuáles son las consecuencias? Es que preocupa que en los medios de comunicación con tanta, digamos, difusión, se sienten tertulianos a criminalizar, a justificar, a señalar, y aquí no pase absolutamente nada. ¿Qué medios de comunicación tenemos? Pues en efecto, esa es una excelente pregunta. Nos quedamos con varias cosas de esta mesa. Me quedo con lo de empezar a hablar del efecto racismo en lugar del efecto llamada que planteaba aquí Guillermo Acapo. Y quiero agradecer especialmente tanto a Guillermo Acapo como a Rafaela Pimentel, como a Ismail El Magdubi, como a Cintia Álvarez por haber estado esta mañana con nosotras en el tablero. Seguiremos teniendo ese tipo de mesas, seguiremos abordando esos temas así, porque es así como que hay que abordarlos, con las voces y los cuerpos que están en el centro del debate, aunque los medios de comunicación convenientemente los sacan de sus platós. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con más aquí en el tablero.